Listo. Entonces, ahí empecé a grabar ya. Entonces, muchachos, eh, hay varios temas que quiero pues como compartirles. Uno de ellos, en esa página de W3 Schools, ustedes saben pues que, y como se los mostré días pasados, en esta página hay diversos lenguajes de programación. Dame un segundo, muchachos, por favor. PHP tutorial. Ok, entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un lenguaje que nosotros pues próximamente conoceremos, que es PHP. O sea, próximamente estamos hablando de por allá más o menos en 8 meses, ¿cierto? Más o menos, 6, 7 meses más o menos. Vamos a ver esta guía de PHP. Pero más que editar aquí un curso de PHP, porque ese no es el objetivo ni el enfoque de esta clase de inglés, es más como conocer, digamos, de alguna otra forma esas palabras que, digamos, nosotros hemos usado tanto en PCI, como se implementan acá en PHP, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá a este lado, ustedes ven, hay como unos temas, ¿cierto? De este tutorial, pues, que ven aquí de PHP. Entonces, para empezar, vamos a conocerlo del tema de las variables, ¿cierto? Nosotros en PCI, por ejemplo, cuando colocamos, por ejemplo, que la palabra definir, el nombre de la variable, cómo y el tipo de dato, pues digamos que en PCI, pues esa es la forma de declarar la variable, ¿cierto? Pero acá en PHP no se hace así, que esa es una de las cosas que empezamos a conocer. Por ejemplo, acá en PHP es, por ejemplo, de esta forma. Una variable se crea con un signo de peso al principio. Luego la nombre de la variable y le pongo al igual un dato, un valor que quiero que tenga asignado. ¿Qué pasa? ¿Qué es la diferencia acá? Que nosotros en PCI, ¿qué hacemos? Nosotros siempre definimos y luego si esa variable es una constante, pues le colocamos después de la definición, colocamos la variable igual a el dato que va a tener como asignado, ¿cierto? Entonces, las grandes diferencias acá, y eso es una cosa que difiere mucho en PHP, es que en PHP no se definen variables, parte de ese principio. Entonces, ustedes van a decir, pero entonces, ¿por qué en PCI sí toca definir variables y PHP, que sí es un lenguaje de programación, no se requiere definir variables? Es muy sencillo, porque PHP tiene esa flexibilidad en la definición de variables. ¿En qué sentido? Por ejemplo, para esta variable, así como está, no tendría nada. Es decir, si usted no le colocara esto, ella no haría nada, o sea, quedaría ahí sin nada. Cuando usted le asigna un dato, como en ese caso que está entrecomillado, ya esta variable le tiende a ser que un string de auto, pues un tipo de dato digamos, texto. ¿Por qué? Porque tú ya le diste qué valor va a tener. Por ejemplo, esta, que ustedes ven acá, yo le coloqué el 5. ¿Qué quiere decir? Que ya esta variable ya toma Valor. ese rol de ser ¿qué? De ser una variable de tipo entero, ¿sí? Y esta, por ejemplo, miren que yo le coloqué acá 10.5, o sea, está allí en el documento. Lo que significa que esta va a ser de tipo que decimal o real, ¿sí? O sea que aquí no existe la palabra como decir definir, por ejemplo, y como decimal, no. Aquí solamente es cree la variable tal como usted la ven acá, que es con el signo peso, igual y el valor que va a tener por ese lado, ¿cierto? Pero bueno, eso es tema de variables, pues eso más para que ustedes tuvieran como contexto del por qué pues tenía esta denominación. Vamos a conocer entonces los famosos date types. ¿Sabe que los date types en ese caso son los tipos de datos? Tipo Y de datos. por ejemplo acá, esos tipos de datos, que aquí es donde empieza la parte de inglés, que es lo que yo quiero que empecemos a conocer, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nosotros vemos en PCI, por ejemplo, el tipo de dato texto, si texto, como usted le escribe texto para hacer referencia a una cadena digamos, de información, pues, textual, o a que coloquen un nombre, cosas así. Ese tipo de datos se le llama como ¿qué? Como string. ¿Listo? Eso no tiene una definición, muchachos. Si usted solo busca en internet, no sé qué traduzca string, porque no sé qué es. Simplemente sabemos que cuando una variable tiene asignado el tipo de dato string, es porque sabe, te va a leer que todo lo que le pongas a esa variable es que es tipo texto. ¿Ya? Entonces, string en la programación hacia, digamos, a un contexto
de traducir qué es string, eso no tiene una traducción. Simplemente que eso le es texto. O sea que string hace referencia a tipo de datos de, digamos, valores de tipo texto, por decirlo así de esa manera. Cuando nosotros en PCI decimos que una variable se define como entero, en, en PHP y en la mayoría de los lenguajes se usa la expresión integer. Integer, digamos que en inglés hace referencia a entero digamos, en español, por decirlo así de esa manera, ¿sí? Entonces, esas son muy implementadas, por decirlo así como tal. No sé si hasta el momento, muchachos, con son los dos tipos de datos, tenemos alguna inquietud, duda o pregunta. Profe, qué pena. ¿Cuál es el significado de integer? ¿Cómo, Luis? Repíteme, por favor, la pregunta. Entero, entero. Ah, ¿qué significa integer? Sí, integer es como Sí, es haciendo que de momentico se referencia, me fue la señal. no hay problema. Integer hace referencia como al tipo de dato que es entero. O sea, que quiere decir que integer podría, entre comillas, traducir como entero, ¿cierto? Por decirlo así de esa manera. String podría, digamos, de alguna Es forma texto. traducir como si fuera texto, por decirlo así de esa manera, ¿cierto? Listo, señor, muchas gracias. Con mucho gusto. Ahora, ustedes ven acá que hay algo que se llama float. Float, como tal, digamos que algo muy parecido al doble. Float, digamos que en español significa flotante, ¿sí? Flotante. ¿Qué significa eso? Que lo que es ese tipo de dato float, o que es flotante, o el doble, hace referencia a valores de tipo decimales, ¿ya? Decimales, es decir, cuando yo asigno, por ejemplo, a una variable el tipo de dato float, por decirlo así, quiere decir que la variable va a interpretar temas de datos reales o decimales, en ese caso. Ustedes van a decir, pero entonces float y doble es lo mismo, sí y no. Sí es lo mismo porque van a leer decimales, pero no es lo mismo porque el float no tiene tanta precisión como lo maneja el doble. Usted va a decir, profe, ¿cómo así que precisión? ¿Usted de qué me está hablando? Entonces, cuando hacemos referencia, por ejemplo, a la precisión, yo les voy a colocar aquí en Google, es como si yo tuviera esta variable, por ejemplo, 2 puntos, entonces yo le voy a decir un montón de decimales, por ejemplo, ¿cierto? Un montón de decimales. ¿Cuál es la precisión? Es qué tantos decimales puedo llegar a albergar en un valor decimal. Es decir, si yo tengo acá un 2.3 y no sé si ustedes se han dado cuenta que a veces la calculadora, cuando usted le pone tantos cálculos, ella podemos decir que error y no dice tilda, o sea, se bloquea y queda por ahí. Así es la calculadora científica, queda como un por ejemplo, es que error ¿cómo es que dice? Menos 9, algo así. Cuando sacan ese tipo digamos, de errores, no es que sea un error, lo que pasa es que ya la capacidad de la calculadora llegó a su tope máximo y no te puede mostrar más resultados. ¿Por qué? Porque esa precisión ya la abarcó. Suponiendo que hasta aquí llegó la calculadora, entonces no te va a permitir mostrar más decimales. Puede que ese valor tenga más decimales. ¿Ustedes saben cuántos valores tiene el valor del pi? ¿Ustedes saben cuánto tiene más o menos? Eso tiene más de 500 dígitos, muchachos. No han podido llegar al No final han todavía. podido y nunca creo que vayan a llegar. Inclusive en Estados Unidos hay un concurso que lo hacen para las mentes más brillantes del mundo. Pues yo ahí nunca voy a participar. Pero ¿qué hacen? Por ejemplo, llegan y acá concursan con que él diga la mayor cifra del pi. Entonces arrancan 3 puntos, entonces 14, pero no lo dicen así, no lo dicen 1, 4, 1, 6, no sé cuánto, pero es de memoria. De memoria. Yo no sé cómo hacen eso, pero de memoria. O sea, Usted no eso, participa para no quitarle el premio. ¿cómo? Usted no participa para no quitarles el premio, ¿sí o qué? Sí, que pasa es que eso es desgastar mi mente ahí, entonces no sirve, no me gustaría. Entonces, ¿qué pasa? Ese valor del pi, muchachos, es un valor casi infinito. Entonces, eso puede tener más de 500 dígitos decimales. O sea, decimales es que tiene, después del punto, vienen otros números, ¿cierto? No solo lo que llamamos decimales. Lo que significa que ese valor del pi es muy, muy, pero muy, eso tiene mucho valor. O sea, eso no tiene un límite. Pues no se conoce todavía. Puede que sí lo tenga, ¿cierto?
Entonces eso es lo que quiero decir con la float, digamos, con la precisión, es hasta qué cantidad de decimales puede alcanzar a leer. El float, suponiendo, lee esta, vamos a suponer, el float te lee hasta acá de decimales, pero el doble, ustedes ven acá que yo les mostré ahorita, acá, que decía doble, el doble puede leer hasta 2 veces o hasta 3 veces más cifras que las que tiene, por ejemplo, el float. O sea, por eso dicen que uno escucha a veces, y ustedes se le haga extraño cuando lo escuchen en un curso o algo así, que el doble maneja mayor precisión que el float. Claro, porque digamos que el doble tiene alberga más números decimales que el mismo float. Por eso es que tiene mayor precisión, por eso es que uno usa más el doble. Pero no significa que no se pueda usar el float. Hombre, si yo tengo un resultado y sé que el resultado no es para tener tantos decimales, muchachos, obviamente el float va a ser más liviano a nivel de variables. Por lo tanto, se recomienda mucho usar el float siempre y cuando a usted no le interese irse a buscar la mayor precisión posible. No, usted puede usar un doble, un float común y corriente y pare de contar. Entonces, esas son las diferencias que tiene ese señor. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí, miren, pero que no es mentira, vean. ¿Verdad? Que no es mentira, muchachos. Por acá lo estaba viendo. ¿Ves que está? Acá. Fíjense que acá el pi sigue acá, vea, 3.14159265358 9 y eso sigue ahí 3 puntos suspensivos, quién sabe hasta cuántos decimales, ¿cierto? Eso tiene una cosa impresionantemente infinita. O sea, que eso ahí, pero él sabe como hasta dónde llega ese pi, ¿cierto? Entonces, hay una demostración pequeña, pues, pero para que ustedes se den cuenta. Eso por ese lado. Y no sé si, muchachos, existen dudas o preguntas frente al tema de los dobles y al tema ¿qué? Tema de los flow en ese caso. Bueno, lo importante es que esa variable solamente, o pues ese tipo de variable solamente es para los casos en que la variable es decimal. Sí, tiene razón, solo para temas decimales. O sea, depende del caso, ustedes o implementan el float, ¿cierto? Pueden usar el float pues cuando el tema pues, no amerite tener tantos decimales, ¿cierto? Por decirlo así de esa manera. Y si uno ve de pronto que se requiere de pronto tener más precisión, más decimales, pues usen el doble, ¿cierto? Pues yo a nivel personal uso mucho es el doble realmente. Pues me gusta más el doble porque pues una vez necesita más decimales, pues necesita tener mayor precisión, entonces pues se implementa más el doble. Claro está pues que cuando no son cosas tan, pues no hay mucho desarrollo, pues uno lo usa. Pero en su defecto, el tema es, sí, si no ve que no requiere, pues usen el float, ¿cierto? Como tal. Ahora, viene uno que llaman aquí, que es el Boolean. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros en PCI, cuando le colocábamos por ejemplo, la opción, que opción 3 igual a verdadero? Y entonces valíamos mientras la opción 3 sea igual a verdadero, hacer colocar ese verdadero, nosotros lo definíamos en PCI como lógico, ¿cierto? Resulta que en bases de datos, y sí, en bases de datos también, en programación, ese lógico se denomina como un boolean. No es que boolean traduzca lógico, no, hay que tener claridad en eso. No, porque pues si usted busca la traducción de boolean, se va a encontrar por allá que dice booleano, creo que le llaman así a los datos boolean, pero es lo mismo. Pero lo que quiere hacer referencia al boolean como tal es que son datos de tipo lógico. Listo. Son datos de tipo lógico en ese caso, entonces eh, eso pues por ese lado, ¿cierto? El que sigue es el array. Entonces, para el array, nosotros hicimos Vectores y uso matrices. de los famosos vectores, ¿cierto? Y simplemente array nos da como entender o digamos que lleva el contexto a temas de vectores, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean en internet una práctica, algún ejercicio que implementen array, quiere decir
que están trabajando con vectores. ¿Listo? Pueden ser vectores o pueden ser matrices, ¿cierto? En su defecto. Entonces, es como lo que quiere entender allí lo que dice array, ¿sí o no? En ese caso. Luego viene lo que es el object, que object básicamente, eso sí, ya más cuando nosotros conozcamos programación orientada a objetos, pues cuando hace referencia a object, sí significa objetos, pero de pronto ahorita no les daré mucho contexto porque esto ya es un tema ya cuando estemos viendo programación como tal, que hay que conocer qué es una clase, qué es un método, qué es un constructor, qué es un atributo, qué son los diferentes tipos de accesos, qué es una instancia, qué es un argumento, qué es un parámetro. O sea, hay muchas definiciones que tiene para esto y dentro de eso entra este que es el object, que pues por el momento no lo vamos a ver, pero lo veremos en su debido momento cuando ya estemos en programación, puramente dicho, ¿cierto? Por ese lado, ¿sí o no? Ahora, el null, siempre hemos dicho que ustedes vean null, siempre hace referencia a algo que esté vacío, que no existe, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, si yo tengo no sé, en un resultado el valor null, quiere decir que eso está vacío, o sea, no existe o no tiene ningún valor como tal. Entonces, el null nos da a entender siempre por lo general, como de pronto no la traducción específica de null, porque si usted busca null, eso no existe, ¿cierto? O sea, no existe traducción, entonces fíjense que ahí pues null le hace referencia a algo que está vacío, o que no existe, o que no tiene valor, por decirlo así de esa manera, ¿cierto? Y ya por último, es lo que ustedes ven que es la palabra resource, que básicamente son recursos. Básicamente es lo que traduce esta palabra de resource. Y pues digamos que a un contexto aquí el resource hace referencia a temas de pronto de, pues no sé, puede ser imágenes que agreguemos a nuestro entorno de la plataforma que estemos haciendo. Algún recurso puede ser algún objeto gráfico, un botón, ¿cierto? Cosas así. Entonces, a eso es lo que hacen referencia muchas veces con el tema de los resources o recursos. Eso pues por ese tema, por el tipo de datos, ¿cierto? Entonces, fíjense que acá, como les expliqué ahorita, está el string, que son los textos. Fíjense que aquí los textos los agregan de esta forma, con comillas doble o comillas simples. Son los mismos realmente, ¿sí? Entonces serían los tipos textos, ¿cierto? Y vemos los integer, que pues como lo mencioné, son tipos de datos enteros. O que esto no se lo voy a hablar sobre todavía, que es este valor, no. Hagan de cuenta que eso no lo han visto. Eso lo hablaremos cuando ya estemos viendo programación puramente dicho. Por el momento sí hablando más de definiciones de esas palabras, ¿cierto? Entonces acá notan que tenemos acá integer, que hace referencia a valores de tipo que entero. Recuerden que integer es como decir igual a entero, decirlo así de esa manera. Tenemos los float, noten aquí digamos lo que les comentaba ahorita. Miren que acá usan un valor de decimal muy pequeño, entonces usan el float pues en ese caso, ¿cierto? Es como básicamente eso. Aquí está la asignación, la variable, que es igual a este valor que es decimal. ¿Bien? También yo puedo usar aquí, pues aquí puede ser un doble, siempre y cuando obviamente si el valor no es muy grande, se comporta como un float, pero si el valor es demasiadamente grande, él internamente hace la conversión a doble. O sea, PHP tiene esa posibilidad, por decirlo así de esa manera. No tengo que especificar cuando algo es doble, cuando algo es float, simplemente él lo hace de forma dinámica, ¿sí? El boolean, como les decía ahorita, tiene dos posibles valores, lo que decíamos verdadero, que en ese caso sería un true, o lo que decíamos que era falso cuando era, en ese caso falso, entonces aquí es false, ¿sí? En ese caso. Array, que recuerden que les dije que eran vectores, aquí vemos, por ejemplo, esta variable que va a ser igual a un vector que va a tener que estos datos, ¿cierto? Y muchachos, igual como se comportó cuando vimos en PCI, esta es la posición 0, posición 1 y esta es la posición 2. Básicamente es idénticamente lo mismo, ¿sí? No sé, bueno, el último acá es el Object, pues que les decía que por el momento nos tocaba ver pues programación orientada a objetos. Miren que eso es programación orientada a objetos. Entonces por eso no quiero tocar ese tema por el momento porque no los quiero dejar como embolatados con eso. Entonces vamos
pues vamos a saltearnos esta parte de los objects, que eso pues no lo vamos a mirar. Pero acá noten que está el null value, que básicamente es el valor nulo. Entonces, por ejemplo, noten acá, quiero que hagamos este ejercicio. Miren acá, X, que la variable X va a ser igual a ese texto, ¿sí o no? Sí. En ese caso. Luego le dice que X va a ser igual a null. ¿Qué va a pasar? Recuerden que la programación o la ejecución de un algoritmo siempre se hace de forma secuencial. O sea, va a arrancar desde arriba y se va para abajo, obviamente obedeciendo la serie de instrucciones que usted le denomine en ese caso. Aquí lo primero cuando se ejecuta, él haría primero la asignación de esta variable con este valor. Luego él se sigue ejecutando la siguiente línea que sería esta. Y acá le estamos diciendo que no, ahora X va a ser igual a null. O sea, ¿cuál es el último valor que va a tener X? Ya no va a ser hello world. El último valor que queda es el último que quedó asignado, que sería este como tal. Entonces, si yo vengo a averiguar quién dice que es esa vaina, por ejemplo acá, y lo ejecuto, fíjense que me sigue diciendo que eso es null. O sea, que no hay nada, o sea, está vacío, ¿cierto? Es básicamente como lo que quiere dar a entender allí en ese caso, ese contexto allí del null. Y por último, pues aquí ya te van los recursos. Y los recursos pueden ser muchos, pueden ser con, digamos, como dicen acá, tipos de datos para bases de datos. Bueno, aquí ya hablan pues como en otros contextos, pero a grandes rasgos es como los que les estoy como comentando, ¿cierto? No sé si muchachos, si de pronto con eso tienen alguna duda o inquietud, no sé cómo lo ven, o si la cosa está muy complicada o qué, o cómo les ha parecido hasta el momento esa explicación. Está bueno, tengo hambre de más. Bueno, muchachos, eso pues por el lado de los tipos de datos. Obviamente, como les digo, aquí muchas cosas que no estamos viendo, pues porque, como les mencioné, esto no es un curso de programación, esto es un curso de inglés, pero es para que vayamos como entendiendo lo que son temas de esas palabras reservadas de los lenguajes que son en inglés, porque eso es lo que nos vamos a enfrentar obviamente próximamente, pero que vayamos conociendo el contexto, eso sí es en español, cómo se va a entender eso, ¿cierto? Para que no se diversifique pues como lo que estamos haciendo acá con los lenguajes, ¿cierto? Eso pues por ese lado. Entonces noten que acá hay un tema de strings, pues aquí ya, pues digamos que hay funciones. ¿Se acuerdan que nosotros, bueno, una pregunta para los que están conectados, ¿qué función o qué funciones nosotros implementamos en PCI que de alguna otra forma impactaban a las variables o a los textos que nosotros colocamos? Es decir, por ejemplo, nosotros usábamos uno que lo que hacía era que cuando colocamos dentro de una función, que no les quiero decir el nombre todavía, que hace la función, ¿El le escribir o qué? colocaba la... Ah, ¿El escribir? No. no, esa es la función, pero para mostrar algo. Pero lo que quiero referirme acá, cuáles fueron las dos funciones que nosotros A leer. implementamos para definir? Cuando nosotros colocamos esa función a un texto, así transformaba ese texto en algo, lo colocamos de otra forma, lo colocaba de otra forma. Yo les decía, el usuario puede colocar el Leer. valor. Profe, leer. No, eso es para saber qué fue lo que el usuario nos dio, ¿cierto? Pero lo que quiero llegar acá, pues a ver si ustedes se acuerdan, ¿cuáles eran las dos funciones que yo les decía a ustedes, Recuerda muchachos? limpiar todos los micrófonos, porfa. Sí, para que escuchen, es verdad. Acuérdense que yo les decía, por ejemplo, bueno, muchachos, vea, esta palabra, si yo la coloco, si aquí es que esto si les digo, ya se la cogen de una. Voy a buscar la forma. Yo les decía, muchachos, vea, El si el usuario según, le agrega una forma, digamos que pues PCI va a buscar que sea de esta manera, pero como no viene así, sino que la está esperando de esta otra forma, él no la va a validar. Entonces nosotros hacíamos por allá, antes de colocar el según, colocamos De una otro modo. funcioncita. Ah, mientras. no, Eh, están cerquita.
Nosotros para leer la respuesta de ese usuario colocamos esa variable primero con O algo. sea, pasar a mayúscula. Eso. Entonces, ahí lo que quiero es que es lo que yo quiero que ustedes. Casi que no Pues, fue, ¿o qué? sí, marica, no, es que me va a tocar eso y se la... Entonces, muchachos, vean, a lo que quiero llegar acá con eso que hicimos en PCI, para que tengamos contexto, es que esas funciones impactan a las variables que son de tipo texto o a las palabras en sí. ¿Qué pasa? Cuando ustedes tocan acá lo que es string, como esto, todo lo que sea string, recuerden que le mencioné que eso es lo que hacía referencia a los textos. Miren que para los textos yo tengo muchas cosas acá. Por ejemplo, tengo una función, miren que ya aquí en PHP van a conocer muchísimas más funciones. Por ejemplo, alguien se creó una función llamada strlen. ¿Qué hace strlen? Lo que dice es cuántas palabras tengo acá pues dentro de esa función. Miren que aquí dice que aquí tiene 12, vamos a decir verdad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pero ¿cuántas letras o cuántos caracteres tengo acá? Dice 12, pero dice, profe, pero es que ese espacio, ¿qué? Si el espacio para el tema de texto cuenta. Acá, si no hay admiración, eso no es una letra, no, pero eso es un carácter, ¿ya? Entonces, esto se lo cuenta. Acá, str word count, ¿qué hace este señor? Me cuenta las palabras. 1, 2, tengo la salida de esto, ¿cierto? str ref o reverse string es como decirme la palabra que yo le dé acá, deme el reverso de la función, de la palabra. Entonces, al colocar eso en esa función, pues me lo entrega así, que es el reverso, ¿cierto? Y muchachos, hay muchas más palabras, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo quería como que ustedes vayan como conociendo, ¿sí o no? Pues así a grosso modo, ¿cierto? Eso por el tema de los textos. Aquí no solamente está eso, está la de números, en numbers, aquí está enteros. Entonces, pues aquí hay unas funciones. Por ejemplo, yo con esta función llamada isIn, puedo saber si un valor es entero realmente o si no es entero. Por ejemplo, acá yo le coloqué que x sea igual a este valor, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a probarlo. Entonces acá está, 5.985. Entonces él pregunta, isIn, si esto se cumple, esto me dice si es verdadero o si es falso. Por ejemplo, acá, ¿qué me está queriendo decir? Que este debería ser que es verdadero. Vale, acá está, que es true. Pero ¿qué pasa si yo acá le inyecto, por ejemplo, .6 y ejecuto? Vean lo que ahora no es true, sino que es que falso, o sea, falso. Ya no es verdadero. Entonces, ese isIn es como preguntando, ¿es entero? O es, aquí hay otras que yo alcancé como a mirar. ¿Es entero o es long? O sea, si es muy grande el valor, es lo como que va y lo valida pues en ese caso. También tenemos para el float, que si es decimal, si es un valor infinito. Ah, miren los valores infinitos, vean. Es lo que hace la calculadora, que da un error y te muestra eso como con una E. Eso es notación científica, ¿cierto? Y este nan es un valor como no definido, pues un valor que no puede ser que de pronto sabe, pues, o no, o sea, no es un valor numérico, simplemente es un error, por decirlo así. Entonces, sería el nan como tal, ¿cierto? Y acá pregunta que si es numérico el valor que yo estoy colocando acá, si es numérico, si este resultado es numérico. Por ejemplo, para ustedes, muchachos, y concéntrense acá si la cogen. Por ejemplo, yo acá tengo este 59.85 entre comillas, más 100. ¿Usted cree que él me va a responder acá con esa función de is numérico, preguntando que si es numérico? ¿Falso o verdadero? ¿Ustedes qué creen? Esta de acá. Numérico sí es. Y es numérico y sería float. Entonces, O ¿qué sea, va es a pasar? numérico, pero no es entero. Ah, pero venga, espere, que es que eso ahí está entre comillas y eso no le va a dar cálculo. Eso no le va a calcular como número, porque tiene Eso es lo entonces, no puede coger un tipo texto a sumarlo con un tipo número. Eso, entonces, Va a arrojar booleano falso. ¿qué creen ustedes? ¿Que va a ser falso o verdadero? Ahí te va a salir error. Falso. Va a ser Falso. falso. Debería Va a ser salir falso. Vamos nulo. a ver si es No. verdad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo,
tengo 1, 2, 3 y 4. Estamos viendo que si esto es numérico. Y acá que nos Salió respondió verdadero. Entonces usted va a decir, pruebe, pero ¿por qué? Muy sencillo, vea. ¿Cómo Nosotros así? ¿Cómo podemos así? llegar acá y mostrar cuánto vale X. ¿Cuánto dio? 59.85. Significa que él te está sumando realmente. ¿Sí? Oye, ¿cómo así? O Si sea eso que en está- este caso Sí. no implica el Ojo, tema de comillas. eso, Profe, pero ojo, entonces, estamos no que todo lo en, que hay entre comillas es un string. pero ¿para quién es este cálculo? PHP. Ojo con esto. ¿Listo? O sea, ahí es donde yo les digo que los lenguajes se diferencian en cierto modo. Puede, sí o no. Pero, por ejemplo, para PHP, él de esa forma, ya que él me está haciendo el cálculo común y corriente. Que me sirve que me lo está sumando como tal. Ojo que eso depende del lenguaje. ¿Listo? Profe, pero entonces digamos Ay, ahí, ¿cómo le digo a PHP esto es texto? Por decir, yo quiero escribir ese 59.85 que no me sume ni reste ni nada. Quiero que sea texto. Entonces, tú podrías hacer algo así. Si usted quiere que él le saque, perdón, no es acá. Momentico. ¿Dónde está? Acá. Por ejemplo, si yo quiero que él me imprima el texto como tal y al ladito el número, lo que podríamos hacer sería, espera un momentito que se me quedó acá. Ya. Yo podría hacer algo así. Pues, si lo quiero forzar, podríamos hacer algo aquí. Punto, que es como para concatenar. Ahí. Vamos a ver qué pasa cuando yo lo dejo así. No, pero sigue sumando, vea. Sigue sumando. O sea, ahora si le agrego pues una A, creo que ya no debería. Sí, sí, qué interesante. Profe, y si le quita el más. Es que sí, el más ya debería ahí sí debería de forzarlo a que sea con texto. Puede ser que el operador más, pues, no, la verdad es que hace rato que no lo trabajo, pues, como tal. Sí está haciendo el proceso matemático como tal, ¿cierto? Si le pongo el menos, sí suma, vea, si resta. Ahí pues téngalo muy en cuenta al momento de dar PHP, que con las comillas él hace la operación normal siempre y cuando haya un operador matemático de por medio, ¿cierto? Por decirlo así de esa manera. Bien, bien. Sí, buen Pero punto. es con PHP, o sea, ya con otros lenguajes se comporta distinto este tema, pero es porque PHP tiene ese tipo de flexibilidad, porque en otros lenguajes eso sí es un error realmente. Listo. Eso Pero pues O lo sea, como estas profe, que, cosas. o lo sea, importante profe, es uno tener como esa, estar consciente de eso y bueno, aquí cómo me calcula matemático, cómo hago que sea texto, así ya tener como presente que uno tiene que, dependiendo del lenguaje, tener eso presente. Por eso es muy bueno, muchachos, que uno se lea un tutorial de eso. No leérselo pues como tal, sino ver la práctica, cómo se comporta eso, porque muchachos, uno a veces en programación requiere algunas cosas tan simples que uno a veces por no saberlas se complica usted la vida haciendo un montón de cosas. Cuando yo, no, muchachos, es que hay una función que se llama así y ya se hace todo una vez. Ay, ¿cómo así? Yo hubiera sabido esto, no hubiera gastado todo el tiempo. Pero para poderlo saber, pues nos tenemos que meter a ver tutoriales, manuales, hacer cursitos, ¿sí me entiendes? O sea, porque eso es lo que te da vos el bagaje, obviamente, de un lenguaje, ¿cierto? Es como por ese lado. Y yo me acordaba que eso hacía eso, ya porque uno nunca no lo practica. Entonces, pero es eso, muchachos, realmente como tal. Acá hay otra que es la match, que es de matemáticas, está el pi, vean aquí el conocido pi, ¿cierto? Hazlo aquí, y radial. pero no, en ese caso. Hay otra función, el mínimo, el máximo, ¿cierto? Hablar del mínimo, eso es como lo que está en Excel, por ejemplo, ¿cierto? Aquí Ahí es como para comparar una secuencia de datos, ¿cierto? O sea, cuál es el más grande, el más pequeño, sí. sí, así es, tiene razón. Sí, porque si no nos tocaría hacer pues una funcionalidad por aquí para que nos muestre el menor de una lista de datos. Y entonces pasa lo que hicimos con el último ejercicio del taller final, que era una lógica por allá bien, bien chévere para sacar el menor de una lista y cosas así. Entonces es más o menos así, ¿cierto? La raíz cuadrada, vea, SQRT, no me acuerdo qué traducen si esto.
pero la SQRT, siempre que la vean en cualquier lenguaje de programación, es para raíz cuadrada. Listo. En PCI está el round, que es de redondear, y el random, que es para valores aleatorios. Eso sí está pues en PCI. Solo que aquí le llaman rand, en ese caso para valores aleatorios, ¿sí? Por ese lado. Bueno, vamos a conocer entonces una de las palabras que sí son más que la que ustedes se van a afrontar, que son los condicionales o la declaración if, else, else if. Ustedes ya son expertos en temas de condicionales. Entonces, siempre que ustedes vean la declaración if, quiere decir el famoso sí. Ojo, pues que hay dos tipos de sí. Hay un sí, ustedes se acuerdan, Que hay yes. un sí que es de yes, ¿cierto? O sea, Yes, yes, sí. que es para responder o para afirmar algo, ¿cierto? Exacto. Pero el otro sí, perdón, este if es un sí condicionado. Ojo que son dos tipos de sí, Ya. de respuesta. O sea, una cosa es la respuesta y otra cosa es que tú condiciones algo. ¿Un sí ¿Sí de o no? algo? Por ¿Qué? decirlo así. Sí, pero entonces ese sí va más como relacionado a cuando yo quiero condicionar, como lo que hicimos con la parte de programación, con esas condicionales. Entonces, ese sí de condición para programación se le conoce como la palabra if. Listo, if. Importante que la tengan en cuenta allí, Profe, muchachos. literalmente se viene siendo el mismo sí que nosotros estamos manejando, solamente que traducir. Sí, Es así como es, el mismo tomarle ese, sí. porque viene siendo el mismo, el else viene siendo como el si no, viene siendo así, o como... Así Profe, es. y cuando yo digo si no, por ejemplo, Eso, voy a decir entonces, si no. entonces, pille y verá, para allá vamos. Entonces, acá sí, la condición que quiero cumplir, y acá, Exacto. código que será ejecutado si la condición es true. ¿Qué es lo que significa true? Verdadero. Verdadero. ¿Sí o no, muchachos? Para todos. Sí, ¿Es claro señor. hasta el momento con eso, muchachos? ¿O están un Sí, poco señor. confusos ahí con eso, muchachos? Por ejemplo, Freddy, por ejemplo, Cristian, Jennifer, Juan Pablo. Ah, claro, profe. Jonathan, cuéntanos, ¿por qué está confuso? ¿Me lo puedo explicar de nuevo, profesor? Claro, ¿qué te explico de nuevo? Cuéntame. De eso de IVA, esas cosas así. Bueno, entonces fíjate, por ejemplo, Profe, apaga los micrófonos, porfa. sí, porfa, muchachos, paguen los micrófonos. Ok. Listo, entonces fíjense, pues, ustedes recuerden que nosotros en programas, digamos en PCI, cuando decíamos sí y la condición que queríamos, pues obviamente realizar, entonces, así textual, nosotros usamos, pues digamos que usamos la palabra sí. Acá en programación ya ese contexto completo no se implementa. Entonces, ¿qué es lo que reemplaza el uso del sí, cierto? Como lo veníamos haciendo, con respecto a programación, que la palabra ya no sería sí, sino que sería if, ¿sí? Sería if. Listo, por ese primer lado. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense la diferencia que hay entre usar el if y aquí les voy a pintar, por ejemplo, condicional, condicional, PCI. Les quiero mostrar algo muy sencillito. Este, por ejemplo. Listo. ¿Alcanzan a ver bien allí, muchachos, la imagen? ¿O la ven muy borrosa? ¿O si la ven bien? Esta. ¿Si la ven bien? Listo. Listo. Fíjense, pues. Sí. Ya en programación, para hacer esta ejecución de sí, entre paréntesis o sin los paréntesis, porque los paréntesis finalmente no están necesarios, no se pueden colocar la condición que es esta. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros acá tenemos el sí no y el fin sí, ¿sí o no? Eso mismo que estamos viendo en ese momento lo podemos hacer igualito, pero en inglés. ¿Cómo lo hacemos con el idioma en inglés? Que lo haríamos en un lenguaje de programación real. Entonces se implementa el if, que reemplazaría en ese caso el sí, ¿sí o no? El condition que dice acá es básicamente lo que ustedes ven acá, que sería la condición que él va a cumplir, ¿sí o no? Y acá
esta llave que se hace aquí, si ustedes la logran ver bien allí, esta llavecita, esa casi que reemplaza la palabra entonces, por decirlo así de esa manera, ¿sí? Ya aquí sería el código que pues yo quiero que se ejecute siempre y cuando esa condición se cumpla, que básicamente es lo que ustedes ven acá, que sería escribir, costo por llamada es Profe, 0.9. el hecho sería, o el eco sería como el mostrar o el escribir. Sí, así es, en PHP, así es. Y acá, esta llave que ustedes ven cerrada, esa que ustedes ven acá cerrada, si no tengo el si no, sería básicamente el famoso fin sí. ¿Sí me entienden? Por ese lado. Ahora, lo que decía ahorita del si no. Por ejemplo, acá, entonces tenemos este if else. Significa sí y la condición, pues que acabamos de mirar acá en este caso. ¿Cierto? Pero entonces ahora tiene aquí algo que sería el cierre de la llave, else, apertura de llave. Esta instrucción que ustedes ven acá es la misma que sería acá con el si no. Else, o sea, else, como ustedes lo ven acá, básicamente significa si no, ¿cierto? Fíjense las diferencias. Yo acá no tengo palabra a decir entonces, no tengo acá palabra a decir fin de si no, sino que todo pues es en inglés, ¿cierto? Y con esas llavecitas, ustedes Sí, ven allá hasta el momento, ¿sí o no? pro- Aquí hay un ejemplo. profe, Ajá. profe, perdón. Y la palabra escribir. Ok. En PHP, ese escribir que yo quiero mostrar en pantalla al usuario, se escribe con la expresión echo. Ah, ok. ¿Listo? Entonces, miren que acá es como si yo tuviera que escribir y la palabra que quiero que se muestre, ¿cierto? Por decirlo así. Entonces, obviamente eso en un C Sharp, en un Java, no se coloca así, se coloca de otra forma, pero es más o menos la referencia que estaría pues realizando en ese caso esa expresión de eco como tal. Cuando usamos el famoso si no sí, acá tendríamos la otra expresión. Si se cumple esa condición, entonces él va a hacer todo esto. Ojo, ya sabemos que else es si no, pues miren, si no, sí, y la condición que quiero que se cumpla, ¿cierto? Y si se cumple, pues haría todo esto. Y si no, pues haríamos todo esto. ¿Dónde aplica ese tipo de condiciones? Recuerden que nosotros hacíamos lo de los rangos de edades. Entonces acá, por ejemplo, tienen un tema de las horas. Entonces, si la hora, o sea, si ese, la T, que la T aquí sería como la estación de la hora con base a la fecha. Si la hora es menor a 10, entonces significa que, o sea, muestre en pantalla, o sea, eco, o escribir, have a good morning, o sea, tienes un buen día, o algo por el estilo, ¿cierto? Si Tenga un buen no, día, profe. eso. Si no, sí, Y, entonces si o sea, digamos la hora es menor a 20, entonces aquí ya les dice que tienes un buen día, aquí sería una buena mañana, que es la cosa, Ah, sí. ¿cierto? Mañana, morning. Y acá, si no, entonces acá tienes una buena noche, por decirlo así de esa manera, o tengas una buena noche, ¿cierto? Entonces, eso, miren que acá la diferencia es que no se usa que el famoso, como lo tienen acá, no se usa el si no, no se usa el fin sí, con las llavecitas y obviamente con la expresión si no, si es para tener una segunda alternativa con base a lo que estoy pues evaluando en ese caso. Profe, Entonces, muchachos, si hay dudas con eso, cuéntame. Sí, profe. entonces si digamos, si yo tengo cuatro o cinco, pues así varias, reciclo el SIF. O sea, lo escribo, hago varios de esos. Y por último, el último sería el else. Así es. Así es. Siempre y Ok. cuando si las respuestas son abiertas, en el sentido de que son muchísimas alternativas, si uno usaría el si no, el seguir. O sea, el si no, sí. Pero si yo tengo respuestas pues cerradas, por decir que yo sé que es una única posibilidad de respuesta, ya saben que se usaría el según. Que acá pues no sería la palabra según como tal, sino que ahora se las voy a mostrar para que conozcan la palabra
que reemplaza el según en PCI, ¿cierto? Y ya en un lenguaje de programación pues real, ¿sí o no? No sé, Jonathan, hasta el momento con lo que expliqué el sí, si no, sí, y él solito, ¿tiene dudas o vamos bien por el momento? ¿Cómo lo has visto hasta el momento? Ah, bueno, Pilas, pues tiene Profe, dudas, pues obviamente pregunta. Dime, con respecto a ese ejercicio que usted está mostrando ahí, ¿cierto? El valor de esa variable la está cogiendo como en tiempo real, ¿o qué? sí, ese day que significa fecha, es sacándonos la fecha del sistema. Aquí yo tengo cargada Ah, en el ya. servidor. Recuerda que cuando veamos PHP, yo tengo que explicar lo que es cliente servidor, que es un servidor web, que es un servidor web local, cosas así. Sí. Entonces, esa hora, que esa H es de hora, y esa hora que le está capturando es la hora del servidor, ¿sí? En ese momento. Y le estoy diciendo, ya, tómeme la fecha, ¿cierto? Tómeme la fecha, pero de la fecha solamente tráigame la hora, pero él me trae solo la hora. Es lo que le está pues queriendo decir ahí en ese caso, ¿cierto? Ahora, lo que les estaba diciendo ahorita, como ustedes pueden que tengan preguntas cerradas y abiertas, pues si son cerradas, ya el según no se implementa el famoso según, sino la palabra switch, ¿sí? Que pues digamos que acá se lo vamos a conocer. Entonces nosotros tenemos por allá que según la variable que íbamos a evaluar, entonces hacíamos, pues, entonces hacían todos los famosos que entre comillas uno, dos puntos y así sucesivamente. Resulta que acá se usa la expresión switch, ustedes la ven acá, que que reemplaza en PCI en el famoso según. Entonces switch, si lo llamo al contexto técnico digamos en español sería según. ¿Listo? Sí. Switch sería según. Entonces aquí está diciendo la, ¿cierto? Declaración, statement es como decir declaración del switch en PHP. ¿Sí o no? Entonces, vea que uno ya, vea, cuando usted lo practica, o sea, yo no, es que yo sea experto en inglés, ojalá fuera experto, pero uno ya de pronto molesta tanto con inglés, uno ya empieza como a entender cosas, vea. Usted empieza aquí, yo le di esa frase, ¿usted qué entendería? Entonces usted empieza. Pero uno solo lee mentalmente, pero si uno lo quiere traducir, uno diría, use, ¿cierto? La declaración switch para seleccionar uno de muchos bloques de código para ser ejecutados. Fíjense que el inglés técnico como tal no es tan complejo realmente. Y es muchas cosas que siempre se repiten. Vea, de ahí que se repite mucho, el of, ¿cierto? Por ejemplo, uno siempre ve mucho que statement, ya uno sabe, eso es declaración, ¿cierto? Entonces, hay uno, mire que uno va aprendiendo cuando se afronta con tutoriales de ese estilo. Obviamente, si te sacan un video que te hablan en inglés, ahí sí, muchachos, le echo la bendición, ¿sí o no? Porque ya ahí sí, la gente cuando habla, pues que en inglés, pues lo hace más rápido y uno no va a alcanzar como a entender eso, ¿sí o no? Bueno, ¿qué pasa con el switch? Noten que en otro en PCI teníamos acá la palabra según, el nombre de la variable, y decíamos hacer, aquí ya cambia. Ya aquí no sería según, sino que sería que switch, ¿sí o no? Switch. Y luego colocamos entre paréntesis, o que aquí sí es obligatorio, la variable que vamos a evaluar. Sigue siendo la misma cosa, una variable. Pero no usamos la palabra hacer, sino que abrimos la llave. O sea, hace que si yo aquí para decirle hacer, abro la llave, esta llave que te digo acá cerrada, ¿qué significaría? Cerrarla. Pero en PCI, ¿qué es lo que conllevaría tener Según. esa llave Fin cerrada? según. Ah, El fin bueno, sí, el fin según. según, Fin profe. según, ¿sí o no? No En había ese entendido bien caso. la pregunta, sí, señor. No, no hay problema. Entonces, fíjense que eso sería lo que en otro contexto como en PCI nos llevaría al famoso fin según, ¿cierto? Entonces ahí sería eso. Entonces, acá hacer, sería completo toda la instrucción acá y acá se daría en ese caso. Entonces, ahí tendríamos en cuenta eso. ¿Qué sucede? Cuando nosotros colocábamos las opciones que decíamos entre comillas, uno, dos puntos y ya toda la lógica que vamos a implicar allí, aquí se usa la expresión case, ¿sí? Case, o sea, ¿se acuerdan que les dije a ustedes? En el Caso caso uno. de que sea uno que no funcionó, porque pues no la recibe, pues en ese caso nos da un error.
pero acá en programación real sí es necesario que sea la palabra case, porque eso le dice al lenguaje, en el caso de que sea este resultado que tenga pues la variable que viene aquí, entonces va a ser que va a ser un proceso. Y acá simplemente algo que se llama break. ¿Qué pasa? En PCI no era necesario, pero acá es obligatorio. ¿Qué pasa si yo no coloco el break? Resulta que él viene y hace la primera instrucción, y como no tiene el break, de una va y se ejecuta la segunda. Y si aquí no tiene break, se ejecuta la tercera, entonces no tiene una detención. Ese El break break, es como un freno. como frenar, pero realmente break es como decir romper. Entonces lo que hace es que ahí rompe el proceso, o sea, no sigue la ejecución, se sale. Entonces acá, si él cumplió con esta, él hace el código, rompe y se sale de una vez. Ya no viene ni al caso 2 ni al 3 porque ya previamente entró a uno. Entonces él se saldría, se iría con el flujo de ahí para abajo, ¿cierto? Entonces eso sería lo que básicamente hace referencia allí al famoso break. Obviamente, pues hay break, significa que significa romper en ese caso. Y case, ustedes ven acá, significa caso, o sea, en el caso, ¿cierto? O sea, en el caso de que sea X valor que yo espero, pues que de pronto si es ese, entonces él me va a hacer un procesito, por decirlo así de esa manera, ¿cierto? Profe, esa Dime, palabra ahí que hay, de nivel uno, nivel 2 o así, ¿esa es una palabra fija o yo le puedo poner lo que quiera, así como hacíamos en PCI que poníamos una letra o un número, pues lo que yo quiera dejar ahí o tiene que ser una palabra en específico, así como nivel, como está ahí? no, este label 1 significa que es el valor que me está evaluando. O sea que en el caso de que en esta variable n venga la palabra label 1, pero obviamente aquí es porque tendría que ir entre comillas, pero pues aquí en el ejemplo lo están colocando de esa forma. Entonces, si sí, entonces pues él me va a ejecutar esto. Y rompe si se cumple. Pero si no, entonces pregunta entonces que si esa n vendría con este valor, ¿cierto? Si es numérico, no va entre comillas. Y si es un numérico, pero que es tipo texto, pues iría entre comillas, ¿cierto? O en su defecto, si es una palabra que yo, pues yo quiero validar si llega allá en esa variable que tengo acá, te la coloco entre comillitas, por decirlo así de esa manera, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a ensayar esto. Fíjense que acá el color favorito es red, o sea, rojo. Entonces, en el caso, ¿cierto? Perdón, según switch, la variable que viene aquí evaluada, en el caso de que sea red, entonces vamos a ver en pantalla que el color es rojo y rompe, o sea, no seguiría más. ¿Qué pasa si yo le quito esto, muchachos? Fíjense. ¿Qué me está haciendo ver ahí? Me muestra el color rojo y me muestra el color azul. Pero usted va a decir, pero ¿cómo así? Yo necesito que solamente me muestre este. Claro, él te sigue mostrando todo porque él aquí no tiene una, o sea, que tenga ese ciclo o ese flujo, entonces él sigue derecho. Entonces, por eso es importante que acá lleve la palabra break, ¿sí? Para que él solamente demuestre lo primero que encuentre. Ya si yo le cambio aquí, por ejemplo, a verde, él va a preguntar, venga, según el valor que tenga en esa variable fact color, en el caso de que sea rojo, no, pero esto aquí es verde. Ah, ok, viene que está entre comillas, vea. Ah, ok, entonces, ¿qué pasa? No entra, viene para acá. En el caso de que sea azul, como en comillas, ah, no, pero es que ese es verde. Ah, ok, se viene para acá. En el caso de que sea verde, ah, si es verde, ah, entonces muéstreme este mensaje, ¿cierto? Y rompa. Ah, vamos a ver, véalo ahí. Y se acuerdan que nosotros teníamos una opción que decía de otro modo. Fíjense que acá Sí, se usa la expresión default, ¿ya? Default. Listo, entonces tenganla ahí registrada. Entonces la expresión default es lo mismo que decir de otro modo. Entonces miren que acá si yo le coloco, por ejemplo, el yellow, que es amarillo, no es ni el rojo, ni el azul, ni el verde. Ah, entonces que debería demostrarme este señor. Vamos a ver si es verdad. Cuidado ahí. El color favorito es, ¿qué significa nether? Nether es como que no es, o no recuerdo. no existe. Ninguno, ¿sí o no? Hablo ahí. Entonces, su color favorito no es ninguno del que es rojo,
azul, ni verde. Claro, pues yo le coloqué acá yellow, ¿cierto? Pues tiene sentido, ¿sí o no? No sé, muchachos, si acabo, con eso les acabo de explicar, vamos bien, o no lo que usted esperaba, o si va, pues cree que es lo que de pronto va bien con este tema, o cómo lo ven hasta el momento. Bien. No, está bien, profe, lo único que cambia es la gramática un poquito, pero sí está entendible. Incluso la entiendo más así que en lo otro. Ah, bueno, Más así. listo. No, sí, lo importante es, primero, pues obviamente usted, muchachos, que pues sí les sirva esto que les está explicando, que lo entiendan. Eso para mí es lo más importante, pues obviamente, ¿cierto? Eh, bueno, entonces, por Profe, ejemplo, dime, perdón, claro, este lenguaje tranquilo. es como más, ¿cómo le puedo decir? Más resumido que el PCI, tiene es como más directo, pues me hago entender lo que estoy diciendo. Bueno, decir resumido, yo no me atrevería a decirlo resumido porque un lenguaje tiene demasiadas funcionalidades, ¿cierto? Muchas funcionalidades. Lo que pasa es que ahí estamos viendo algo muy resumido, ¿sí o no? Pero cuando ya estemos realmente en la pomada, en esa quemazón, ahí nos vamos a dar cuenta realmente qué es lo que trae un lenguaje de programación. Y Pero ustedes eso es van a como, entender, bueno, eso sí trae más cosas, ¿sí o no? Que eso es lo normalito, pues, del proceso, ¿cierto? Eso, pues, como a grandes rasgos, pues, por decirlo así. Pero finalmente sí, o sea, eso viene siendo lo mismo, o sea, de ninguna otra forma. Que si nos vamos a encontrar con más cosas, claro, imagínate, estamos hablando ya de un lenguaje de programación que pues tiene un montón de funcionalidades que, o sea, entender qué más tiene eso, no, pues es muy difícil, ¿sí o no? Uno alcanza a ver lo básico y uno dice, no, sobre lo básico empieza usted a cacharrear, ¿sí o no? Y obviamente ya eso, pues, de alguna u otra forma nos va a impactar, ¿sí o no? En ese caso. Pero estoy seguro que ustedes de muchas cosas de acá van a empezar a comprenderlas pues desde ya. Y eso va a ayudar mucho a tener como ese contexto que se espera, ¿cierto? En ese caso. Eh, bueno, Sumaira nos dice que muy bien, profe. Me alegro mucho, Sumaira, que esté entendiendo el tema. Entonces vamos a mirar. ¿Ustedes se acuerdan que en PCI nosotros veíamos los famosos ciclos, ¿sí o no? Acá los ciclos, la palabra ciclos, pues si yo la busco, yo busco la traducción de ciclos. Ciclo significa como decir cicles, ¿cierto? Cycles, más o menos pues en español. Acá se le llaman loops, ¿sí? O repeticiones, por decirlo así. ¿Sí o no? Esto es muy común escucharlo en programación. Cuando uno escucha la palabra loops, lo que quiere entender es que hay un ciclo. Cuando uno dice que tiene un loop indefinido, significa que quedó un ciclo indefinido. O sea, que no tiene no tiene un final, ¿cierto? ¿Cuáles fueron los ciclos que conocimos, muchachos? ¿Quién se acuerda de los tres tipos de ciclos que conocimos, o los bucles? Para, Para mientras, mientras Pero mientras. mientras. y hacer Ya, y hacer mientras. hacer mientras. mientras. Muy bien, muchachos. Entonces, aquí lo vamos a conocer. Inclusive vamos a conocer un cuarto Ay, ciclo. Entonces, está el while. ¿Qué significa while? mientras. Mientras. ¿Sí o no? While. Entonces acá ciclo o digamos así bucle que a través de un bloque de código, ¿cierto? Digamos, es especificado cuando una condición es que es verdadera. Es lo que nosotros hacíamos, que si se cumplía la condición, él hacía el ciclo, ¿cierto? Entonces, más o menos lo que quiere decir aquí este contexto. Ahora miren, do while, ¿sí o no? O sea, hacer mientras. Entonces, dice, ciclo que a través de un bloque de código, o sea, que a través de la ejecución de una vez de un bloque de código, entonces ese va a repetir si, pues, si obviamente su condición es verdadera. O sea, que él cumple la primera condición, pero en cumple el primer ciclo, pero para volver a repetir tiene que cumplir la condición si es verdadero para volver a hacer el proceso. Que la diferencia, si ustedes se acuerdan, muchachos Es y hacer damas, que la diferencia entre el while y el do while es que el while, para poder hacer la primera repetición, tiene que cumplir la condición. En cambio, el do while, él hace la primera repetición y va y verifica si puede volver a hacer la siguiente repetición, ¿cierto? Es más o menos como eso. Nos encontramos con el famoso for, o sea, hace para. para. Para.
¿sí o no? Para en ese caso. Ojo, for, ¿saben? Es para en ese caso. Entonces, de aquí ya la puede que sí, creo que a través de un bloque de código se especifica un número de qué, de veces de que se va a repetir. ¿Sí? Entonces, recordemos que las diferencias del for, do while, es que el for, para poder hacer la repetición, tiene que, sí o sí, trabajar con un dato conocido, o sea, un dato que yo tenga un límite especificado, de saber cuántas veces voy a hacer el proceso. Mientras que el while y el do while no requieren realmente eso, simplemente requieren de saber que se cumpla una condición y pare de contar, ¿cierto? Ay, usted ven acá, profe, pero vení, si nosotros vemos apenas esos tres, ¿qué es esta cosa que yo veo aquí que for each? ¿Esa vaina qué es? Entonces, esa vaina que usted ve ahí, ¿cierto? Esto que usted ve ahí, por ejemplo, se llama for each, o sea, por cada. ¿Qué significa eso? Ese for each se implementa mucho cuando usted va a trabajar con temas de qué, de array. Muchachos, creo que significaba array. Vectores o matrices. Bueno, exacto, vectores, ¿sí o no? En ese caso. Entonces, ese for each, muchachos, cuando estemos viendo un lenguaje, ahí sí vamos a practicar. Pero ese for each se enfoca mucho con los arrays o con los vectores en ese caso. ¿Listo? Ah, bueno, entonces aquí les puedo mostrar. No, mentira, no, porque la clase no es de programación. Es algo, pues, así a nivel general de programación, pero no es full programación. Ahí están los famosos ciclos. No sé cómo los ven hasta el momento, si está entendible, si está fácil. ¿Cómo lo ven ahí, muchachos? Gilmar, ¿cómo lo ve hasta el momento? Nixon. Profe, ese último el último for, no sé cómo se pronuncia ahí, for rise. ¿Usted podría volver a explicar, por favor, esa partecita? Qué pena con usted. No, ya, este for each, por el Ah, es for momento each, listo. no lo profundicemos mucho porque ese se emplea mucho cuando trabaja con vectores, ¿cierto? Con Sí. vectores como tal. Lo que sucede es que ahorita explicarles esto, pues tendríamos que hacer la práctica, Ah, colocar un bueno. vector, entonces ya digamos que la clase en sí de inglés se nos volcaría para ese entorno, ¿cierto? Y es lo que yo quiero evitar, pues que se nos vaya pues para allá, ¿sí o no? En ese caso. No sé si hasta el momento, pues como con eso, si es válido o que, cómo lo ven hasta el momento allí, muchachos. Bien, bien, profe. Excelente, profe. Lo importante es que Estamos por lo mejor, sí, menos, sí. ¿cómo? Aunque estamos bien. Ah, bueno. Lo importante de esto, muchachos, pero un momento que había un enlace del trabajo, pero ya me switcheo, ya, me lo hablaré por error ahí. Muchachos, lo importante acá es que conozcamos los tres que hemos visto en PCI, ¿cierto? Eso pues para mí es lo más importante. Pero obviamente no está de más en saber, o sea, no, todavía no entender, sino saber que existe un cuarto, ¿cierto? Y casi la gente no aplica el for each. Y el for each tiene más potencia que el for, muchachos. Pero eso, cuando lo estemos en la práctica, se los voy a explicar. Ese for each es una berriondera, es muy chévere. Pero Profe, pues para poderlo entender hay que practicar muchos ejercicios. Cuéntame, Freddy. profe, ahí en el segundo, en el do while, nacer mientras, siempre tiene que ir con unos 3 puntos. No, lo que pasa es que los tres punticos es, por ejemplo, bueno, ya te lo explico por acá, para que ya miremos pues un poquitico el Dubai, pues ya que quieres ver por qué los 3 puntos. Los 3 puntos simplemente es lo que llevaría acá en este ejemplo. Entonces tú y el while. Entonces los 3 puntos serían como esta parte de acá. Esto. Sino que aquí lo están pues resumiendo, ¿cierto? Lo están resumiendo. Pero realmente es todo esto, ¿cierto? Como una Todo abreviación de todo esto. el proceso, profe. Exacto, lo que dice Daniel es verdad, una abreviación. Sí, porque colocar el do, colocar un ejemplo, pues ahí una explicación no tendría sentido. Pues colocar Ajá. acá, ¿no? Entonces lo que hace es que lo resumen. Le ponen do, lo que lleva todo eso, pues la lógica de repetición y la palabra why. Más o menos es lo que quiere decir ahí ese contexto. Ah, ¿Cierto? perfecto, profe, muchas gracias. No, con mucho gusto, mío. Muchachos, ¿cómo lo ven? Bien. R. Muy bien, Excelente, profe. muchachos. Me alegra mucho eso, que por lo menos pues hayan por lo menos visto. Eso es PHP, o sea, no vimos otro lenguaje, sino que quería enfocarme como en uno. Ustedes conocieran esas palabras técnicas
pues que tiene obviamente, pues las más técnicas y básicas que tiene PHP, pues vea, PHP, muchachos, vea todo lo que tiene PHP, vea, eso no es un cuentico de un mes solamente, vea, eso todo lo que tiene PHP, vea, XML, Ajax, ejemplos, referencias, eso tiene un montón de cosas impresionantes que uno fácilmente se puede estar entreteniendo con esta plataforma. Por eso les digo, muchachos, aprovechen mucho esa plataforma de WordPress School, ¿cierto? Pues, si quieren empezar, pues, como a ahondar, a conocer, a practicar y todo, ¿sí? Bueno, ya cuando lleguemos allá a la guía, usted ya va a tener un bagaje impresionante de esto y pues, le va a ir súper bien, ¿sí? En ese caso. Bueno, esta era la primera parte de la, digamos, de la sesión que yo tenía, pues, para hoy. La segunda parte que quería, pues, compartir, ya es algo que no es tan técnico, sino que es un inglés general. Lo que quiero buscar mucho es combinar inglés general con inglés técnico para que ustedes pues vayan conociendo como los dos entornos y vayan familiarizándose con vocabulario, con palabritas, ¿cierto? Yo sé que más de algunos acá en ese momento tienen su cuaderno de inglés, están anotando sus palabritas allí. Me parece excelente si lo están haciendo. Si no lo están haciendo, pues ya saben pues que miran la grabación y van repasando, ¿cierto? Pero esa práctica de escribirlo y lo van repasando es muy buena, muchachos, créanme que sí. Bueno, la otra parte eran unas actividades. Yo tenía por acá el ahorcado, tengo por acá un vocabulario que ahorita lo vamos a mirar rápidamente, y por acá una sopita de letras, muy sencillo, ¿cierto? Vamos a jugar, pero obviamente entendiendo acá el contexto de inglés. ¿Quiénes de ustedes nunca ha jugado? Ojo, apago la pregunta. ¿Quiénes de ustedes nunca ha llegado a jugar el ahorcado? Un juego llamado el ahorcado. ¿Quién no Yo no, ha profe. llegado a Yo jugar? no. Yo no. No. Hace Listo, mucho rato que no juego, pues. listo. Eso Lo todo el conozco. mundo, no, obvio. Creo que sí. No Yo tuvieron creo que infancia. Para No, nada, ni no todo. colegio, ni escuela, ni... pegados, Estoy con pegados, Freddy. eran muy nerdos que Estoy no con jugaban Freddy. No eso. tuve la infancia. Yo creo que ni conocen Tricky. Pues yo creo, ni stop, ni nada de eso. Es que esto. No, de Prácticamente yo no pronto. tuve infancia, muchachos. Listo. Pero es que sí lo Antes les conozco. cuento los que no sepan. Pues. Esas son la generación que solamente juegan uno. Qué tristeza. Es que uno, parchis. Bueno, los que no sepan qué es el ahorcado, resulta que a ustedes le dan acá una palabra, ¿cierto? Pues la ventaja aquí de esta pena que me encontré, pues me pareció muy interesante para combinarla con la clase, es que acá te dan la palabra que está en español, pues como la ven acá. La idea es, obviamente, de acuerdo como a las palabras, sin que se nos cometa acá el muñequito, atinemos aquí cuál es la palabra que realmente, pues, digamos, traduciría esto, ¿sí o no? Obviamente Ahí, por ustedes tienen la gran ejemplo, facilidad de tener un traductor, traten de no usar un traductor, ¿cierto? En lo posible, sí. sino que practiquemos a conciencia, porque es que la única forma de aprender muchas veces es haciendo la cosa a conciencia. Entonces, por ejemplo, yo le voy a preguntar, vamos a ver, esto lo vamos a hacer bien chévere. Jonathan, esta es la palabra que está en español. ¿Qué letras, o una letra, qué letra, vamos a darte dos posibilidades. Si fallas en una, le damos la opción a otra persona para que nos diga letra, ¿cierto? Y miremos el muñequito, no se nos mueve, por decirlo así de esa forma. ¿Qué letra crees Hágale. que lleva la palabra en inglés para traducir también? Una letra. La E. La E, vamos a ver. Vea que se pintó la cara, o sea que, ojo que ahí ya pintó la carita. Bueno, deme otra letra, pues a ver, otra oportunidad. R. La R, nada. Ojo que ya le pintó el cuerpo, vea. Listo. Mira después que hay Ahorcado dos. ya. Vamos a preguntarle a, si no la quieren decir, la escriben. Listo, muchachos, pues para que haya agilidad, que estén pendientes, muchachos. Por ejemplo, Juan Pablo Uribe, dame una letra. La O. La O. Uy, sí, señor. Ya la hizo todo. Ya Ya, estuvo, ya la ya. dijo. Falta Eli, ¿cuál es la una. otra? Ya la hizo. La Es T. tú, ve, es La todo. T. Todo. Bien. Muy bien, eso estaba muy fácil. Se salvó. Vamos con otra, pues. Es que eso está muy fácil. Bueno, listo. Ella aquí dice, ella tiene, o sea,
Ella. ¿Quién tiene? Ella, no él, sino ella. Iswar, una letra. Está muy fácil. Puta. Iswar, igual no está en clases. Oye, ¿me habla? Sí, sí. Dame una letra. La A. La A. La A. Sí, señor. Muy bien. Edwin Aguirre, dame una letra. Pacheco, dame la La S. La S. Sí. Sí, señor. Y Luis, dame una letra. Luis Murillo, dame una letra. Ya para terminarla. Profe, W. W, nada, pintó la Ah, fue carita. madre. ¡Ay, papá! Vamos a preguntarle a Profesor, Ronnie. Mayra Termina de respondió. ajustar, pues. Ya la respondieron, pero Profesor, Mayra Ah, sí, respondió. Ah, sí, no. señor. Listo, allá ha sido Sumaira. Listo, muy bien. No, pues espera que las diga París y ahora no. Va a tocar. Ay, vea esta. Esta está muy fácil. Queremos ver a ese abarcado. Listo. W. H. Listo, muy bien. Listo, eso está muy fácil. Vamos para este Está muy fácil, vocabulario, profe. pues. Eso estaba muy fácil. Vámonos para ese vocabulario. Muchachos, vamos a sacar. Pero ahí hay que hacer la acción o solo. No, no, no. Va, vamos a tratar. Son varias palabritas, ¿cierto? Ojo, pues. Vamos a tratar digamos, de poder en lo posible. O sea, vamos a verlo entre todos. En lo posible, vamos a tratar de grabarnos hasta donde sea posible la mayor cantidad de palabras que ustedes ven acá. Vamos a dedicarle a eso 5 minutos. O sea, yo las voy a ir pasando, la voy moviendo, usted va mirando, pero a conciencia, obviamente. ¿Listo? Sonreír, pues smile, reír, loud, o sea, cada una, ¿cierto? Cada una, ¿sí o no? Sacudir, shake, estrechar, shake, hands, agitar, girar, mirar, escuchar. Ya les vamos a ver cuál es la actividad que viene después de esto. Oler, smell, tocar, touch. Hay unas que yo no conozco, la verdad. Hay otras que sí. Y ahora uno ya las va como conociendo. Saludar, wave, doblar, ven, caminar, walk, correr, run, nadar, swing, to swing. O sea que ojo que el conjugado se va a la palabra to walk, ¿cierto? O sea, walk es camina, to walk es caminar, ¿listo? Correr, to run, nadar, to swim, hablar, pues to talk, ¿sí o no? Pues traten de como memorizar las que más puedan, ¿listo? Para la actividad que viene. Vamos a ver cómo les va con la siguiente actividad. Todo susurrato, whisper. De hecho, esta es una canción, hay una canción que es de Carles balada Whisper. americana, ¿sí o no? Que es whisper, ¿cierto? Susurros indiscretos. Ujú. Cantar, pues sí, chillar, scream, una película, ¿sí o no? Scream, dar, shot, bostezar, yawn, señalar, point, sostener, hold, agarrar, grip, cross, churans, tirar, pull, pegar, lamer, lick,
Llegamos a lo último. Igual me regreso otra vez pues para la parte superior y ya empezamos la actividad. Pero traten de aprender la que más puedan. Saborear, taste. Breathe, dance, kick, empujar, push, to punch, stretch, link, twist, yeah, link. Ya la escribieron todas. Sí, más que sí. ¿Arrancamos la actividad o qué? Uy, profe, se me olvidó copiarla, ya nos Sí, ganaron. sí, jueguela, jueguela. No, Sigue la esa- profe de una vez, hágala. Vámonos con las Retentiva. tarjetas. Ya para memorizar. Sí. Listo. Sonreír. ¿Qué es sonreír, muchachos? Smile. Tu Smile, ¿sí smile. o no? Vamos a ver. Smile. Sí, señor. Muy bien. Bravo. Así Next. pues. Perdón, ya. Bailar. To dance. 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 To dance. Dance. Agitar. To say. To shake. Esto no es de memoria. Correr. To To run. 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 Listo. A lo que Run, dijo run. Diana, run. Run. To Bien. run. Run. Arrodillarse. To kneel. To kneel. To lado. No, to kneel. Ojo, To lado kneel. es que, lado es que, Reír también, como sonreír, algo así también, profe. como sonreír, ¿cierto? Más o menos, ¿cierto? Sí, es parecido Es al Nel, to ¿sí o no? smile. Pues acá diría en él, Sí, arrodillarse. porque to taste es como saborearse. El último Ajá, que- así es. Dar un puñetazo. To To push. punch. Punch. Punch, ¿sí o no? Porque Punch, pull es punch. como agarrar, ¿cierto? Alar. Eso, Bailar. agarrar. Dance es bailar. Y down es bostezar, creo que, no me acuerdo. Sí. No, sí. No recuerdo, ¿cierto que sí? No recuerdo. No, sí. Bueno, ahorita miramos, vea, recordemos, miramos si esa es la rara Es- para cuando salga a bostezar. To punch. Listo, punch, muy bien. Punch. Chillar. Punch. To Ay. scream. To scream. Bien, ¿sí o no? La película, ¿sí o no? Scream. Saludar con la mano. To push. Ah, no. Push. Ese es tu way. To wave. Wave, ¿sí o no? Sí, señor. Wave, muy bien. Tragar. Este sí me Chulí. To confundió. slow. Ah, Slow. ah. Yes. Swallow. To swallow. Slow. ¿Cómo se Slow. pronuncia? Slow. Slow. Swallow. Slow. Slow. Swallow. To swallow. Swallow. ¿Cómo se dice, Slow. Diana? ¿Cómo se dice eso? Slow. Swallow. ¿Cómo? Slow, low. Swallow. ¿Se está ahogando Diana o qué? No. To roll. Muy bien. Cruzar los brazos, muchachos. To cross two arms. To To cross cross your your arms. arms. Cross your Cross Eso es muy you fácil are. porque cruzar Cross es your cross, arms. To ¿cierto? cross your arms. Y ahora sus Arms. arms. Entonces ya, Arms. to cross your arms, ¿sí o no? Singular. Muy bien. Parpadear, muchachos. To lick. To link. ¿Sí o no? O Ya to de point. descarte porque point, Ah, no, tú puedes señalar. señalar. Walk, to walk, Caminar. caminar. To Caminar. taste, To blink. Saborear. saborear. Muy bien. To link, parpadear, ¿sí o no? Descarte, pues, no, profe. Muy bien. Patear. Listo. Kick. Ahora, momento. Yo veo que lo que están Ah. hablando en la participación, veo que está David, ahí a Freddy, Luis Murillo, Yo. Daniel, Alejandro Eso. Sí. y Diana. Muy bien. Quiero Cerramos escuchar, nosotros y los siguientes. O sea, ahora quiero escuchar quédese a callado ya. Jonathan. Jonathan, patear, ¿cuál es de esas la opción correcta? Vamos a suponer que esta es A, B, C
y D. Como que quiere ser millonario, ¿sí o no? ¿Cuál crees tú que es la respuesta correcta a patear? No importa si te equivocas, no importa, aquí estamos aprendiendo, ¿cierto? Talking. ¿Cuál? No, está con ganas. Profe dice que la El cuadrado. Sí, yo también entendí que la A. Que la A. Ah, listo, vamos a decirle que la A. Sí, Ah, sí, señor. él dijo Bien, Tuki. Jonathan. Él dijo Sí. Tuki. Él dijo TikTok. Ah, ok. Como Toki, Esa. Tuki. Sería tu kick, ¿sí o no? Kick, listo. Pero bien, Vamos le a pegó, le preguntarle pegó. a Cristian, yo creo que no está en la clase. Yo creo que no está escuchando. Somaira, caminar. Ojo, está en la A, B, C y D. O si nos quieres dar la respuesta escrita, también completa, ¿cierto? ¿Cuál sería caminar en ese caso? Se fue y no regresó. La asustó, profe, la asustó. Vea, ayúdele, Gilmar. profe es que, profe, ya escucha a los compañeros. To wall, profe. Es que tu güey no regresó. Ahí respondió que no sabe, profe. Gilmar, ¿cuál Profe, crees que que es la la- respuesta? Profe, to walk. Muy bien, muy bien. Ya fue su manera que ya le ayudaron, listo, porque les vaya aprendiendo ahí también. To walk. Estrechar la mano. A ver. Nixon, ¿cuál sería la respuesta ahí? Profe, la B, to shake hands. Muy bien, muy bien. No está en la Como no me la jugada. sé, la sé. Vamos a preguntarle a Luis Aguirre. Estirarse. La B. O sea, de tu stretch. Muy bien, muy bien. Pero la idea es también Eh, que pronunciemos, ¿no? Pues creo. pues no es necesario. O sea, yo busco más que ustedes entiendan la palabra, pero si la quieren pronunciar, hagan el intento, ¿sí o no? Pero si no, no es necesario. Que es que Bueno, está ya bien. exigir más allí, no, la idea tampoco es que se sientan así como tan Profe, y bueno, qué altas pena con la eso. pregunta aquí, me profundizo otro poquito. ¿Ese juego que usted tiene, lo creó usted o está también como para nosotros acceder después, digámoslo así? No, esto no lo creo yo. Ojalá esto ya exista. No, Yo pensé les que vi era las. como de pronto un Kahoot. No, eso sí yo lo tengo pues que me lo encontré, entonces quise como compartirlo con ustedes. Ah, no, También se los va a mandar excelente, al no. grupo por si quieren practicar, ¿cierto? Ahí se los voy Profe, ya, mandando ya al grupo. respondió la compañera Zuleima. Mayra, Muy bien, perdón. profe, gracias. Excelente, Sumaira. Ya les comparto esta otra que es la sopa de letra, también se la voy a mandar. Esa la hacemos ahorita. Esa es la siguiente. Sí, esa es la de ahorita. Ahí se las compartí, muchachos, las 3 páginas para que puedan entrar y Listo. practiquen. De una. Entonces, Excelente, profe, Sumaira dijo gracias. que tú estén. Vamos a ver. Sí, Uy, sí, señor. Sumaira, esa era. Muy bien. Muy bien. Cristian Hurtado, ¿qué es frotar? ¿Cuál es la respuesta de frotar? Cristian ingenio. Hurtado, la C. A, B, C. ¿Cómo así es verdad? No. Listo, dilas. Rap, to rap, ¿sí o no? Pero bien. Lo importante es que si se equivoca, muchachos, antes de parar uno que se equivoca porque así usted aprende. Usted sabe que esa no es la respuesta, es la otra, entonces usted la va aprendiendo, ¿sí o no? Sigamos. Profe, ese tu punch, recordemos que es como qué, como tirar, Dar un ¿no? puñetazo, ¿sí o no? Ah, bueno, sí, tirar. Sí, Dar un dar un puñetazo. puñetazo. Listo. David, comer. Muy fácil. To eat. To eat. To eat. ¿Sí o no? Pero bien. Excelente. Bien. Llorar. Freddy, llorar. Don't cry. Cry. Muy bien. Se Don't prepara cry. reír. Smile. Ah, pero, ¿A quién le pregunta? Alejandro, yo le voy diciendo quién se prepara. Alejandro. profe, esa era la que estamos ahorita comparando, ¿se acuerda? Una pista. Es tu Too loud, Smile. too loud. No, ¿sí o no? Muy bien. Muy bien, Se sí, prepara señor. Daniel. Nadar. Ah, to swim. Muy bien. Se prepara Jonathan. Saborear. La última. Jonathan cambió. Este.
¿Cuál, Jonathan? Totaste, esa cosa de ahí. La To taste. To taste. Pero sí, si la entienden, tu Creo que tengo taste, falla. no importa. Totazo. Totaste. Se prepara Dairo. Tutaz. Oler. Profe, la C. To smell. Sí, Entonces, ¿ustedes se acuerdan de un programa que dije que hay que seminario? ¿Está seguro? sí, seguro. Última Ah, un palabra. amigo Última dijo, palabra. ¿Quieres ser millonario? Tirirín, sí, señora, esa era. vamos por 50 millones. Se prepara Freddy. Tocar. To touch. Tu touch, ¿sí o no? Muy bien. R. Se prepara Cristian Hurtado sí, otra vez. A bofetear. ¿Cuál dices tú? Él dice que la A, profe. Que la A. La No, B. sí es verdad. No, tu slap. Casi, casi. Tu slap, ¿sí o no? A bofetear. Se prepara Bien. ¿Quién? estornudar, Diana Arismendi. Estornudar. Snake, sí. No sé pronunciar esa, pero es la, La D. Sí, es esa. sí, Tú la es- D, esa, la Tu D. sneeze. No es Nis, ¿sí o no? Pues más o menos así la pronunciación. Se prepara Duvier. Que tu sneeze. Salud. Duvier. Señalar. A, B, C, D. Let's go. Tu. A, B, Tu C, D. hall. Dice que la B. Tu Seguro, hall. seguro, última palabra. Vean. A, B, C, D. 2 points. Point. ¿Sí o no? Muy bien. Se prepara Edwin. Calderón. Aquí estoy. Tirar. La A. To Muy turn. bien. Tutor. Muy bien. Se Tutor. prepara. Uy, yo leí Iswa. gritar. Que... Beber. To drink. To Muy drink. bien. Todos to ustedes drink. saben hacer. Juan Pablo. Uribe. Toser. Cuando uno se ahoga. La D. Tu grip. Let's go, let's go. Juan Pablo, ¿cuál es la respuesta que nos quieres compartir? La C de Let's go, Juan Pablo. COVID-19. Profe, la A. Eso. Muy bien. Pero él respondió su Mayra, la listo. Muy Oye, pues bien. compañero también. Listo. Edwin Aguirre, señalar. Tu. La A. Tu point. Bien. Ay, Bien. sí. Luis Murillo, Verdadero. Guiñar. Guiñar. Uy, esa sí no me la sé. Súper fácil, haga descarte. Como no me la sé. ¿Cuál crees Sabe que que es? sí se la sé. Pinochazo. Llamada a un amigo. Hey. Profe, llamo un Fácil, amigo, la haga Wii. descarte. 50-50. 50 Profe, la sé, la sé, la sé. Queda esta y Wink, esta. wink. Quedan las dos de La sé, abajo. pues, la sé. Las dos de W. Esta, seguro. Wister. Yes, very well, Mondongo. Hey. Sí, señor. Muy bien. Muy Sirvió el bien, 50-50. bien. Se prepara Nixon. La ver, vean. Así Profe, suena no igualito. estoy seguro, pero creo que la D. Profe, ya Tu escucho. listo. A ver, vamos a ver. Tu lick. Muy Que la bien, muy bien. Se prepara Ronnie. A sentir con la cabeza. Uy, esa sí paila. Uy, ¿cómo así? Haga 50-50. No, ese ya se acabó. Ya la usaron. Cambio de Claro, pregunta así es. entonces. Ahí hay dos que no han salido. A ver, hay que descartar. Entonces sería la B y C. N-O. Si es a sentir, es Pero la se C. supone que debe responder La sé. Ronnie. Ronnie ni les hemos Venga, yo escuchado no la vaya voz que del hayan, día que de hayan hoy. como 5 Ronnie en el grupo, no había.
Ojo, es que está muy complicado. Tengo que revisar la lista a ver porque no sé si entran estudiantes nuevos. Sí, mucho Ronnie. Falta que paguen la Que la A y matrícula. la B. Ey, buenas, ¿qué ha pasado? Eso fue que se me apagó el ¿Qué dice computador. Ronnie? ¿Qué dice Ronnie? ¿Qué ¿Qué dice opina Ronnie? Ronnie? ¿A dónde vamos? Yo creo que tú ven, creo, no sé. Ven, vamos a mirar, no hay problema si no es. To know, Tú Mm. no. a sentir con Tú la no. cabeza. Muy bien. Aprendan a pues, muchachos, to know, a sentir con la cabeza. Pero bien, bien. Jennifer, Acevedo, tirar. ¿Cuál crees que es esa respuesta? Tú. La A. La A, tu pool. Muy bien. Tu pool. Muy bien, excelente. Gilmar, hablar. Profe, Háblalo. to talk. Tu talk, muy bien. Muy Excelente. Zubaira, doblar. La C, profe, dice Sumaira. Muy bien. Cristian, Samir, yo creo que aquí se no escucha. Cristian, ¿no escuchas? Cristian, yo creo que no. Cuando le salen así la camarita solamente, creo que no escucha. Bueno, vamos a pasar. Esta es encogerse de hombros. ¿Cuál creen que es? To shake your head. ¿Seguro? No. Esa sí es too short. Sí, porque la que ¿Cómo dice se Juan pronuncia Pablo eso? que A después ver, sí es Muy estornudar. bien. ¿cómo se pronuncia eso? No sé cómo se pronuncia. Habría que buscar pues, en esa página de Translate de Google, ver cómo se pronunciaría. Listo, vamos para esta otra que es la última actividad. Entonces, muchachos, esta es, pues, es muy fácil, es una sopa de letras y aquí están las palabras, aquí están las pistas, ¿cierto? Entonces están 20 palabras aquí en esta sopa de letras y están las pistas de cada una de ellas. Yo Entonces, encontré una, la primera que es tú. ¿y dónde está? Arriba. Arriba. Acá. Ahí. Ya encontré time. Profe, y No, de esa T, y de No, esa T la hasta la Y. pusiste al revés, profe. Gay. Está bien, ok. es TWO. Profe, encontré dos. Momento. Debe el 4 a mí, me da el 4 a mí, por favor. Espéreme, un momento que esto... Espere, yo no entiendo la ahí, T. ¿cómo así que? Ya, ahora sí. Ya. Profe, la D, de T-H-E-Y. ¿En qué ¿Dónde parte la termina esa encuentro? tú? Profe, Arriba, está al profe. lado de tú. Arriba, al lado de tú. Ah, acá. Con esa misma T. Yes. Muy bien. Profe, Ah, en que aquí Le se va diagonal. falta la marcando. Y, profe. Le faltó la Y. Ah, bueno, también era esa, ¿ves? Que D, o D, pues era D. otra. No, pero Aquí. miren Profe, que ya. la palabra sí es esa. Miren que ya la completó. Sí, tienen razón. Cuando queda en Profe, verde, en la ella se tercera marca fila. aquí en verde también. ¿A dónde? Aquí, Yo miren, no no sé veo si que se alcanzan a ver, vea. marca. Ah, Dos, sí, ya, profe, ya ahí. Dos. artículo, él y ellos, ¿sí o no? Sí, Listo. sí. ¿Qué más? ¿Qué más Profe, ven ahí? there, Profe. en la tercera fila. Tercera fila Other. aquí. Sí. ¿Y de ahí para Other. dónde? ¿Para acá? ¿Esta? Other, no there, Sí, sino other. esa. Other. TH, Other. O es other, no there, sino other. También puede Other, ser there sí, o sí. puede ser other. También encontré más. No, pero mira que no la marcó en verde, o sea que no es. Profe, timing, Encontré en la more. última fila. Time. Última fila. More. ¿Cómo? El lado Bueno, derecho. a mano More. derecho. El lado time. derecho. Arriba, Time. arriba. La Caliente, primera T caliente. arriba. More. Pero es una columna. No, pues. Eso, Es una eso. columna Ahí, para ahí. que Media visualicen. uno. No, pues. Caliente, eso. Muy bien. Profe, hay otra. No me More. confundan. ¿Dónde está la E de day? Ahí está ¿Por dónde, la M. perdón? Ahí, sube. ¿Dónde está la T? ¿Dónde está la Baja, T acá? baja una. No, baja. Acá. Ahí, ¿dónde está la M? ¿Dónde está la M? Está la M, mamá. Izquierda. Ahí. Morbo, M-O-M-O-R. Sube. M. More, O. sí. Así. R. More, eso. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más ven por ahí?
Vean las palabritas acá para que se basen. For. Es que no logro ubicar bien. Bájelo un poquito, profe. Bájalo un poquito. Espérame que la voy a cuadrar bien. Ahí. Profe, encontré una. Cuéntame, ¿en qué parte? Ahí donde acabo de escribir more, Ajá. bájese 2 posiciones. 1, 2. Ahí donde está la F. Acá. En diagonal hacia la derecha. For. Ah, ok. Muy bien, excelente. Ahora ¿Qué más sí, ven por Profe, ahí? otra. Ahí donde está Profe, Profe, yo More. encontré otra. Está If. More, espéreme. Sí, Donde eso iba está a decir More, yo. al otro lado está She. Ahí. Ella. Acá. Ah, Sí, ok. She, ella. Muy Sí, bien. profe, Profe, sí. Cuéntame, Alejandro. Espérame, If. ¿Cuál? ¿Dónde está la El mía? if a la parte izquierda. Izquierda. Izquierda, baje un poquito en la otra columna. Ahí En la está. otra columna, ahí, if. Después de la D, F, I, if. Muy bien. Profe, profe, encontré vea, una. Profe, vea sobre esta. esa, al lado de las dos H's, Habla los dos H's. mejor dicho, al lado de la S donde termina Al lado de she, la S, donde al lado de dice la S donde termina she, allí. Acá. está There. la T, a la La T, izquierda. la T. No, arriba a la izquierda, esa. Ahí, Ahí diagonal diagonal. hacia la izquierda está there. Allí. There, que es allí, sí, señor. A ver. Abajo ahí a la izquierda, profe. Ahí como está ya, o sea, derecho, sí. a la derecha. There. Epa. Eso. Profe, diagonal. off. ¿Dónde está la O del for? A la izquierda de la O. Off. Ah, ¿no la marca, profe? ¿O qué? Ahí marcó por error 3 Un veces. Varias. Pero no lo quiere Y marcar. como pero unas no 5 puede. veces. Debe eso, Pero ve. esto, Uy, profe. espere, que eso está más Profe, complicado de marcar. Yo le iba a No, decir no. esa. No me la Él está estaba. como en 20 veces. Profe, Ahora sí, ya. profe, Cuéntame, otra. Lomi. Váyase a la F de abajo de la izquierda, de la derecha. Eso, de la derecha. Esta. Y sí, y nos devolvemos 2 posiciones a la N. Y hacia Now. arriba dice no, ahora. Ahora. Ah, muy Profe, bien. Luis Murillo le encontró otra. ¿Cuál, Luis? Cuénteme. Profe, donde dice tú arriba, Donde dice coja tú la arriba. W, la segunda W hacia abajo. What? De ahí. ¿Qué? Profe, donde está la ok. primera, Busque esta. la Dame más primera W, orientación. donde está tú. Arriba, la primera fila. La primera fila sería esta, acá. Sí, la segunda W. La segunda W. What? Abajo, profe. Hacia la abajo. segunda Ok, W. Abajo, hacia A la acá, esa. acá y Eso. acá. Muy What the bien. Profe, Cuéntame. a la derecha, a la derecha está él. Ahí, eso. Ay. 1, 2, Ahí, 3, eso. 4. Y como en otras 20 partes. Hay un poco. Profe, baje un poquito, miremos las palabras. Sí. Profe, ahí No, encontré- apenas están estas. Faltan las que están en blanco. Profe, donde dice chi, dice chi, O sea, profe, acá. donde dice chi, devuélvase doble tricas, R, V. Eh, O sea, R, desde V. la H, R, V, desde ahí para arriba escriba very, que es muy, Ah, ok, diagonal, pues. diagonal, ¿no? Muy bien. Epa. No lo hemos completado, ¿ah? Que faltan. Ah, bien. No, puede ser ok también. Ah, bien, fine. Ya no. vi una Bien, por it's ahí. fine. Fine. Ya vi 2. Sube, profe. ¿Dónde me ubico? No, espérame que está. Estoy revisando, es que no. Espera. No, profe. Profe, el Ay. artículo él. Profe, el artículo él en la arriba. Arriba, en la segunda fila, pero horizontal. Eso. TH, ahí. Muy El bien. artículo él. Muy bien. Vaya falta. Well. Uy, ese sí no. Profe, off. De la O del for, para la izquierdita y de la O está el off de D. De la O del for. Aquí. Está for. Eso, esa, off. Y me ubico para hacia dónde. Guay. Ah, no, me equivoqué. Profe, vea, ahí sobre esa R,
súbase hasta donde está donde dice Thor, ¿cierto? Ahí, Acá, a la derecha la primera A mí. W acá. y diagonal hacia abajo white, with, Ah, ok. W-I-T-H. No, hasta la H, que es con si no estoy mal. Ah, ya la marcó. Con. Sí, Profe, señor, la si no han marcó. Profe, marcado tú, también ahí mismo, de TSAT. Ah, profe, sí, Profe, de la O del Tú, for para y la para izquierda, arriba, no, no, hacia arriba. es la 9. Esa. Tú. D. Doble No O, la doble marca. O. Doble O. Ah, ok, ok. Que sería como también o algo así. Sí, pero ¿sabes qué? No me la toma. porque Claro que ya acá tienes. no aparece. Mire que acá no aparece. No, esas que aparecen, es que uno bien, dos al, esos que, ¿cómo Ahí se? está Camino también, pero Camino no aparece ahí. Oh, es O, me es imagino que busca la or, palabra or, O. profe, vea, ahí arriba donde está todo ese cambalache azul, or, al lado de more, ahí, or. Eso. Para que se marcó, vea. Y es como and, no. Dos. Tengo la de D, tengo sí. Y que sería AN, si es. ND. Profe, véala acá arriba. Arriba donde está Berry. Por acá arriba donde está Berry. Arriba de Moore. Arriba de Moore, por acá. Sí. Arriba en la Profe, en Y. diagonal. A la derecha de la Y. Ahí. Diagonal hacia la derecha Diagonal está hacia la AND. derecha. Está la I. AND. Muy Eso. bien. Muy bien. Bien. Faltan 1, 2, 3, 4 palabritas. Pero es que. Uy, Es que esa sí las me L están muy escasas. Pero ahí cal falta el sí, no. El C. Falta es que D. Falta bien. El de D. Ah, profe, el D. Oh, profe, dalo ahí. Dos. Hacia abajo, horizontal. Súbase ahí. Súbase ahí. Ahí, más arribita. Ahí, a la derecha. Más un poquito. Donde estabas antes, en la B. A la derecha. A la derecha. Córrase un poquito. Ahí, off. Dalo ahí. Para atrás. Eso. Tampoco lo marca. No la marca, ve. No la marca. Porque tiene marcada la B. No, si le vuelve a seleccionar, vuelve a seleccionar todas como a quitarla. Nada. ¿no? No se deja de seleccionar. Este de front. O sea, pero de lugar. From. No, te está mala. Ya lo encontré. ¿Cuál es? Cuéntame, Jonathan. Oh, pero ¿dónde dices que dirás? Or. Es or. No, baje. Bajo, Ahí, acá. no, arriba, profe. Or. Ahora, acá. Baje dos hasta la M. Está la N. Voltea a acá. la derecha, ¿dónde está la R? A la derecha está la R. No, ahí mismo donde está la M, pero en la misma. Arriba por or. Arriba. Acá. Arriba, Acá. profe, en la R, esa R que tiene al lado. Y está la F, ahí dice ahí. From, a la arriba a la derecha. Diagonal. Diagonal hacia arriba hasta la F y bajamos. Está bien. Jonathan, excelente. Muy bien. Ayúdenme a encontrar dos L's juntas. Dale, aquí están, vean. Entonces ahí en diagonal. Hacia arriba. Muy bien. Muy bien. Súper claro. Nos faltan dos. Aunque y su. Falta el C, el sí, no. Bueno. Boot, ¿dónde estás?
Sí, no está ese sí, Profe, no. ahí acaba la que acabamos de señalar. Well, en la misma dirección, pero debajito está, si no, boot. Dalo ahí. Bueno, no sé cómo pronuncia. Ahí está. B, U, diagonal hacia la izquierda. Ah, aquí. Sí. But. Muy bien. Falta su. Entonces, su es de ellos. Su de ellos. Su. Sí. A ver, your. No es como her. Her es de ella. Profe, mírela arriba. ¿Dónde, dónde? Donde dices que up there. En la última Sí, R. profe, ahí está, ahí En la está. última R. Última R. No, en la T, profe, en la T. Otter. Acá. En la T, de la T. Desde la T. Desde la T. No, pero es que se repite la H. No. Sí, ahí donde está la O. La pero R. a la derecha. Arriba, arriba. A la derecha. Desde la T. T-H-E. Ah, no, pero es que ahí. Se repite la H, se repite la H. Se repite esa Más la arriba, H. donde Está- dice B solamente. Pero ala acá, profe, mira, ya la encontré. Profe, Profe, arriba, está arriba, profe, arriba. En En la R, diagonal, arriba en horizontal. hacia atrás. Profe, seleccione esa R. Esta. La de abajo. No, la R. La R. Ah, la R. Hacia, la R, perdón. hacia su derecha. Acá. Sí, señor. Señor. Muy bien, muchachos. Completada. Excelente, muchachos. Muchachos, no sé, ¿cómo les pareció la clase de Nos hoy? graduamos en inglés, Profe, profe, súper. entonces. Ya nos graduamos. Vamos a salir con diploma de Harvard. ¿Cómo les pareció hoy la clase, muchachos? Somos bilingües. Excelente, No, profe. pues, como dijo, Excelente, profe. dinámica, profe, Very estuvo well. chévere. Sí. Al menos Mira, nos despertó. la parte de inglés, yo digo que la parte de aprender inglés no es solamente la gramática, sino, pues no solamente es una clase ladrilluda pues de mucha teoría, sino venga, vamos a jugar, pero también aprendiendo, o sea, porque esto también es tema de conocimiento. O sea, estamos Eso jugando, también pero es como- El obviamente cerebro aprendiendo. aprende más así. Es como Claro. de pronto guardar muchas palabras y ya de ahí para allá jugar como con las conjunciones o con los respectivos complementos, pues como para combinar varias palabras, al momento pues de traducir o al momento de como de medio comunicarse con alguien, ¿no? Sería Así como es. guardar así, como ser un diccionario de palabras y ya de ahí para allá jugar. Vuelvo y repito, como a jugar así como juntar las frases. Eso. Sería como un Sí. medio de comunicación así como un inglés machetudo así. Como yo querer ir al baño, así, prácticamente hablando en español, pero en inglés. Eso. Por lo menos lo importante, denme un segundito, muchachos. Ya. Lo importante de todo esto y esas actividades, pues obviamente, es para uno, obviamente, retroalimentar ese conocimiento a nivel de ese idioma, que pues no es un curso, pues, que usted salga experto, pero por lo menos conozca, ¿cierto? El tema aquí es de conocer ciertas palabritas y que obviamente esto de alguna u otra forma retroalimente como ese conocimiento. Yo les aseguro, muchachos, que ustedes practican esas palabras y las prácticas se las van a grabar de memoria. Y eso se trata el tema, de grabar esas cosas de memoria. Entonces, finalmente es como el mensaje pues que uno deja, digamos, de todo esto, ¿cierto? Bueno, no sé, muchachos, si existe alguna inquietud, alguna pregunta, duda al respecto con lo que, digamos, vimos, digamos, en el espacio de hoy. No sé si de pronto quieran dar alguna observación al tema o complementar algo adicional. Bueno, excelente la clase. Totalmente claro, profe. Muy bacano la Listo. clase. Me alegra mucho. Vean esas palabritas que, mejor dicho, traten de lo posible como cosa de ustedes, entrar a esa página W3 School, ¿cierto? Y traten, pues eso lo digo pues para que sea algo libre de ver un curso de esos, pero así como está en inglés, y vayan conociendo palabritas, ¿cierto? Palabritas así. Yo me encontré un plugin para Chrome que se llama
Se llama S3 Translator. ¿Qué hace esto? Yo luego selecciono acá, le doy clic aquí y él me da la palabra ya de una vez acá, la traducción de esa palabra. Entonces ya uno de pronto tiene que ir a buscar un traductor, colocarla, sino que él de una vez te coloca la palabra en inglés y en español Ya, allí de ya, una vez, ya, ¿cierto? ya, acá. Te lo hice una vez. Si tú le puedes escribir ahí más cositas, él te las va traduciendo aquí hasta el ladito. Es muy rápido realmente. Es como interesante. No, para que lo tengan en cuenta. Se llama S3.translator. Quien ya pues ganas de instalar en el Chrome, lo instalan. Pues es bueno. Excelente, Luis. Aguirre, lo que nos está diciendo en el grupo. Me alegra mucho que les pues, hayan entendido parte de la clase. El jueves, muchachos, pues vamos a seguir como con esas palabritas, ya con otro lenguaje diferente, para que conozcan como las similitudes, esas otras palabras que quizás de pronto no hemos visto todavía, porque es que son muchas, pero vamos viendo las más representativas, pues que yo veo que de pronto muy probablemente nos vamos a enfrentar muy repetitivamente como en la práctica de cuando estemos haciendo la parte de programación, ¿cierto? Muchachos, pues no sé si tienen alguna otra inquietud, si no lo hay, pues yo diría que hasta ahí podremos dejar la clase del día de hoy. Eso, profe, muchísimas gracias. Listo, yo Profe, les, gracias, buenas muchachos, noches. recuerden por favor entrar a la plataforma de Q10 y diligencien por favor las actividades que faltan los que todavía no lo han hecho. Listo. De onda, profe. Una buena noche para Profe, todos. ya te envié el pantallazo porque a mí no me deja ingresar. ¿Listo? Profe, muchas gracias. Listo, Dios lo bendiga. dale. Excelente clase. Listo, no, con mucho gusto. Hasta luego, y feliz noche. listo, hasta luego. Me alegra que les haya Hasta luego, gustado, muchachos. muchachos. Chao, compas. Feliz noche. Buenas noches para Listo. todos. Muchachos, feliz noche, descansen. Listo, muchachos.